Hermanos, vamos a repasar hoy la última semana de Jesús en la tierra. Cuando hablamos de la última semana estamos hablando del domingo pasado, que fue el domingo de Ramos, hasta el domingo de Resurrección. ¿Cuántos días hay ahí? De domingo a domingo, incluyendo los 2 domingos. 8, gracias. ¿Por qué? Porque el domingo fue algo importante, ¿sí o no? ¿Verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 8 días. Son 8 días de historia que vamos a repasar. ¿Qué vamos a encontrar en esta historia? Bueno, en primer lugar, vamos a encontrar que de domingo a domingo sucedieron 8 días completos, ¿verdad? Pero también en esos 8 días suceden 32 eventos que cambiaron la historia del ser humano. 32 eventos. Y vamos a repasar cada uno de esos eventos. Ahora, si tomamos 1 minuto por evento, van a ser 32 minutos. Si tomo 2 minutos por evento, van a ser 64 minutos. Así que no espero que sea tanto, pero más o menos en 1 hora debemos cubrir todo esto. Sin correr, simplemente para mostrarles lo que sucedió. Ahora, si alguno de ustedes quiere después o más adelante una copia de esto en papel, para tenerlo, repasarlo, compartirlo, pues me avisan al terminar y voy a hacer una notita para cumplirles la promesa. Lo más importante de esto es que cada uno de estos cuadros que voy a presentarles están con una descripción de lo que pasó ese momento. Vamos también conteniendo la base bíblica de eso y también un comentario breve que resume ese momento. Viene ahí Ceci. Adelante, Ceci. Adelante. Bienvenidos. Aquí hay espacio para la gente importante, así que vénganse por aquí. Sí. Entonces, en primer lugar, quiero mostrarles que el domingo, y lo vimos con lujo de detalles en el mensaje del domingo pasado, celebramos el famoso Domingo de Ramos, ¿verdad? Y ese Domingo de Ramos incluye la entrada triunfal a Jerusalén. Y allí vimos una serie de eventos que nos muestran realmente que fue una situación de mucho triunfalismo, donde la gente celebró al líder, la gente se humilló delante de él, lo alabó, le dio reverencia, le dio honra, le dio honor, le puso camino pavimentado con ramas. En fin, fue toda una experiencia de júbilo recibiendo a un rey. Un rey que la gente estaba imaginando de una manera, pero que el mensaje de Jesús nos describía otra manera. Es decir, el ciudadano judío, que había sido esclavo ya años de los romanos, anhelaba que llegara un rey tan grande como el rey de Roma, pero tal vez más grande todavía, que entrara en un corcel blanco,
lleno de músculos y de hermosura, y con ese cabalgando con vigor, pasara por arriba de la cabeza de los soldados romanos y se instaurara como rey. Contrario a eso, ¿qué hizo Jesús? Entró en un burrito, en un pollino, en una cría nueva, nunca había sido montada por una persona. Por lo tanto, aún ese animal dio honor al Señor Jesús, cargando por única y primera vez a un Dios hecho hombre. Este hecho se narra en 4 de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahí está la base bíblica. Pero como les digo, si quieren tomar nota está bien, pero si no, les puedo dar una copia de todo esto. El Señor hizo todo esto para cumplir la profecía que encontramos ahí en Zacarías 9:9, pero además para dejar bien claro que Él es el Rey. No importa que la gente no haya entendido en ese momento cuál era su verdadero propósito, pero Él dejó claro que finalmente quién era el que iba a mandar y que iba a hacer lo que iba a hacer por instrucciones del Padre, era Él, no otra persona. En su gracia quiso dar a la ciudad santa de Jerusalén una última oportunidad de que la gente reconociera. Él captó muy temprano en ese momento que eso no se iba a dar por un evento que ocurre cuando Él entra al valle donde se ve Jerusalén, y resulta que, ¿qué pasó con Jesús? Se puso a... No se puso a orar. Se puso a llorar. Gracias, Andrea. Él lloró. La Escritura dice que Él lloró en ese momento. ¿Y por qué lloró? Porque observó que a pesar de 3 años de ministerio, de 3 años de predicación, de 3 años de enseñar, repetir, revolver a enseñar parábolas, enseñanza del Antiguo Testamento, de todo lo que estaba pasando, y sin embargo no todo mundo entendía. ¿No nos pasa hoy en día con el mensaje del Señor Jesús? Nos sigue pasando lo mismo, porque no todo el mundo quiere entender, por un lado, o realmente hace un pequeño esfuerzo de fe para finalmente entender. Ahora, ¿cómo habrá sido de agotador esta experiencia para el Señor? Que después de esto no hay ningún otro relato que nos diga qué pasó el resto de la tarde. Yo humanamente pienso que el Señor se buscó algún rinconcito por ahí y se echó una larga siesta, porque el día lunes venía también cargadito de algunas experiencias. Fíjense que Él caminando, aproximándose, saliendo de Betania, camino a Jerusalén por el camino que pasa por el Monte de los Olivos, se encuentra con una higuera. ¿Todos conocen una higuera? Es un árbol grande, precioso, una hoja grande y generosa, un fruto delicioso. Él se encuentra con la higuera, y yo creo que en su juventud, con su mamá María y su papá José, habían experimentado familiarmente de sentarse a comerse una bandeja de higos, como alguna vez yo lo hice con la familia, especialmente de mi mamá, donde habían varias higueras, donde vivía el tío Michael, Helencita, donde vivía el tío Michael. Y resulta que se puso a buscar y no encontró nada. Entonces Jesús se molestó. ¿Y por qué se molestó? Bueno, por 2 razones. Una, por una razón didáctica, porque encontró que en eso iba a dejar una lección tremenda para nosotros, pero también por una razón de sentido común. Es decir, uno planta un manzano, ¿y qué quiere que dé el manzano? Pues de manzanas. Yo no lo quiero para que esté bonito nomás ahí en el patio. Va a adornar, por supuesto, pero por lo menos que una vez al año pague todo el agua que le echamos y el abono que echamos. Entonces, que me dé por lo menos una docenita de manzanas. ¿Verdad? Que abono uno, pues eso hay que, todo eso cuesta, si no vayan a Lowe's a preguntar. Bueno, el tema es que esta cosa no tenía nada. Y el Señor la maldijo.
Hermanos, si usted y yo no damos frutos y el Señor de repente nos echa una maldición por ahí, no nos sorprenda, porque Él puede hacer lo mismo. Por eso este hecho representa la reprobación que el Señor hace de su pueblo Israel. Porque su pueblo Israel, primero que nada, no fue capaz de entender ni hizo el esfuerzo. ¿Por qué digo eso? Fariseos, seduceos y todos los demás líderes conocían perfectamente el Antiguo Testamento. No solo lo conocían bien, ellos como judíos tenían que haber memorizado a los 12 años Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio de memoria. Entonces, cuando llegaba el sacerdote antes de empezar cualquier ceremonia ahí en la sinagoga, él decía, Levíticos 1. Y alguien se paraba y él decía todo ese pedazo hasta que el sacerdote le decía, calmado ahora, y seguía otro. Había que saberlo de memoria. Entonces, cuando uno sabe un texto de memoria, ¿qué significa? Que uno conoce lo que dice el Señor. Ahora, aparte de eso, ya estaban escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento, por lo tanto, la instrucción de Dios a su pueblo estaba completa. Y así y todo. Bueno, ni así todo, porque he tenido la experiencia de conocer a un par de ancianos, me refiero a líderes mayores con mucha experiencia pastoral y que desconocían la abundante cantidad de profecía que hay en el Antiguo Testamento, desde el principio de Génesis hasta el último de Malaquías, anunciando a Jesús. Tal vez el pasaje más conocido lo encontramos en en Isaías 9, 10 y 11 y hasta el 16, donde se habla de Jesús, se nos dice dónde iba a nacer, cómo se iba a llamar, qué iba a hacer. Todo lo de su ministerio está relatado ahí palabra por palabra. El pueblo de Dios en ese inicio nunca dio fruto. Aún más, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Lo más triste del pueblo judío es que todavía están esperando a Cristo. Todavía lo esperan. Porque para ellos se quedaron todavía en Abraham, Isaac y Jacob. Ahí están, esperando. Eso es lo más triste. Y ahora, los que han creído, que el hermano Felipe me recordaba con mucha precisión el miércoles pasado, ellos ya conocen a Jesús, pero también se han distanciado o los han distanciado porque los judíos tradicionales piensan, si todavía Jesús no ha venido. Y los judíos mesiánicos, o sea, los que ya aceptaron a Cristo, dicen, no, ya el Señor Jesús vino. Entonces, la experiencia de la maldición de la higuera tiene todo ese concepto. Otra experiencia que sucede en ese día lunes es, y lo que más recordamos de ese día tal vez es cuando el Señor se asoma al templo, y en el templo se suponía que todo era espiritualidad, era lectura de la palabra, que era esto y que era lo otro, y pura santidad. ¿Y Jesús qué es lo que encontró? Una sucursal de Walmart. Es decir, se había convertido las entradas y ese lugar donde estaba todo esto era un lugar hermoso, hermanos. Era un edificio magnífico para ese tiempo. Pero todo pasillo, toda sombra, todo lugar que estaba ahí se había convertido en un mostrario de negocio. ¿Qué vendían? Yo digo de todo, pero lo más destacado es que se vendían animalitos, pajaritos y todo un negocio ¿para qué eran los animales? Para ponerlos bonitos en la casa, ¿no? ¿No? ¿Para qué eran? ¿Y por qué los iban a sacrificar? Qué malos.
Todo el comercio era para el perdón de las faltas de las familias. Entonces, si alguien era muy pecador, pero pecador así de machín, pues tenía que llevar una vaca completa porque si no, no alcanzaba para no cubrir. El que había hecho una mentirita, pues llevaba una tórtola. Si ya había dicho 2 mentiras grandotas, pues tenía que llevar 2 tórtolas, pero gorditas. Y así iba la escala. Entonces, el Señor purifica el templo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, primero limpiando a toda la bola de comerciantes sin licencia que estaban ahí. Claro, y los sacó. Volteó las mesas. En una de esas cosas pues se habrán caído, roto vasijas, adornitos y cosas. Quedó un desastre ahí. Algo que no era tan estéticamente agradable de observar. ¿Pero eso le importó al Señor Jesús? ¿Qué hizo que el Señor hiciera todo eso? Graficar que cuando la suciedad contamina, lo hace de tal manera que no deja de ver la realidad, no deja ver la realidad. Y por eso el Señor hizo eso. Así que aunque la descripción de Mateo parece situar esta limpieza en el día domingo después de su entrada triunfal, lo cierto es que fue el lunes por la mañana siguiendo la narración de Marcos. A veces el texto bíblico queda así como inconcluso y uno imagina el resto, pero después hay otro relato que dice otra cosa y que nos confirma realmente que en este caso pasó el día lunes. Jesús echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Las enormes ganancias de los puestos de mercado dentro del templo que se encontraban a lo largo del pórtico de Salomón enriquecían a la familia del sumo sacerdote en turno. También el lunes hubo sanidades en el templo y esto solo Mateo lo verifica. Aunque las autoridades judías estaban en su contra y él sabía del complot que se había armado en contra de él para matarlo, también sabían que de un momento a otro lo apresarían. Él siguió demostrando su gracia infinita, sanando enfermos. En su corazón generoso yo pienso que el Señor no soportaba ver un enfermo sin tener que ir y ayudarlo, ¿verdad? Tocarlo, orar por él o simplemente declararlo libre de enfermedad. Esa era su pasión. Así que seguramente después de eso salió de la ciudad y fue a Betania, muy posiblemente al hogar de Marta, María y de Lázaro, sus buenos y viejos amigos. Lázaro, bueno, era recontra nuevo porque había nacido de nuevo, porque acuérdense que se murió y él lo resucitó. Así es que una experiencia tremenda también. Martes. El día martes es el día más ocupado de la semana. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que sucedieron ese día martes. Hubo por lo menos 13, 14 eventos que ocurrieron ahí. El primero fue determinar y mostrar la autoridad de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas, no Juan, mencionan esto en distintos pasajes. Marcos sitúa en el martes el cuestionamiento de la autoridad de Jesús por parte de los gobernantes. ¿Quién eres?, le preguntaron los judíos. ¿Quién eres? ¿Quién te dio autoridad para hacerte cargo de la ciudad y del templo? Ellos estaban haciendo todo esfuerzo por hacerle caer en una trampa, pero el Señor en su infinita sabiduría siempre tuvo para cada cuestionamiento una réplica que los desconcertaba. ¿Se acuerdan de eso? El Señor le preguntó: ¿y tú quién eres? Pilato le dice: me dicen que tú eres esta. No, tú lo dices, le dijo Jesús. Siempre él daba la impresión de que iba a decir algo nuevo, pero no, usted ya sabe la respuesta, repítanla y a ver si la ponen en práctica. Martes se ve eso para empezar. Después viene la parábola de los 2 hijos. Enseguida nuestro Señor Jesús comenzó a enseñarles a los dirigentes judíos por medio de varias parábolas. La de los 2 hijos va dirigida directamente a ellos que profesaban ser los
maestros del pueblo de Dios. Mientras que ellos decían sí con sus labios, con los hechos decían otra cosa. ¿A cuánto nos pasa eso de repente? Decimos una cosa y hacemos otra. ¿Verdad que ninguno de nosotros, todos los que estamos aquí, somos auténticos, reales, fieles al Señor? ¿Verdad que nunca decimos sí y por dentro no, frígate y cosas así? Bueno, el Señor nos enseña que seamos honestos, que nuestro sí sea y que nuestro no sea un no. Creo que tiene gasolina de más ese señor. La parábola de los labradores malvados. Mateo 21, Marcos 12 y Lucas 20 lo mencionan, aunque también va dirigida a los principales sacerdotes, ancianos, escribas y fariseos como autoridades espirituales de Israel. El Señor también dirigió esta enseñanza a toda la nación y en ella les acusa de no dar al dueño de la viña los frutos de la misma y matar a sus enviados y aún a su mismo hijo. Hermanos, en esta parábola de los labradores malvados hay algo tan real que el ser humano todavía practica en el día de hoy. Hay un dicho que dice que cuando alguien hace daño a su empleador o a su trabajo o a su lugar que le provee de sus recursos y lo estropea, alguien dice, este mató la gallinita de los huevos de oro. Es decir, maltrata la propia ubicación, lugar, trabajo, ministerio, lo que sea, para sentirse cierta venganza por el otro, pero él con eso queda feliz por lo menos por un rato. ¿Cuál debe ser la lección entonces para nosotros aquí? Si a alguien de mi familia le va bien, gloria sea al Señor. Pero no nos compremos un serrucho para serrucharle el piso, como hacen muchos, ¿sí o no? Cuando un vecino a nuestra cuadra de repente prospera más que otros, bueno, porque trabajó más, porque hizo esto, porque ganó un proyecto, pues que el Señor te bendiga, brother. Porque si Él mejora su casa y mejora su carro y mejora a sus hijos pues nos mejora a todos. ¿Se han fijado eso? Que cuando uno arregla una casa, dice, ay, yo también le puedo hacer esto. Y con poquito dinero uno lo levanta y mira, y nos vamos viendo toda la cuadra bonita. Pero ahí nos falta el torpe que dice, no, esta bola de capitalistas norteamericanos aquí, somos todos capitalistas y norteamericanos acá. Entonces dice, voy a arruinarle a todo el mundo la belleza de su cuadra. ¿Y qué hace el tipo? Pues no hace nada. Y la yarda se ensucia, se acumula la basura. Es un desastre. La parábola de los labradores malvados. No quisiera decirlo, pero pasa también aún entre las iglesias. Hay iglesias que están llamadas a ser iglesias grandes, otras que están llamadas a ser iglesias pequeñas, otras que están hechas para que tengan un ministerio que nadie más hace, pero ellos lo hacen y sirven a la comunidad. En fin, tantas maneras que el Señor permite iglesias, porque las iglesias no pueden ser todas iguales, porque no hay seres humanos iguales unos a otros, sí o sí, ¿verdad? La lección de los labradores malvados, el Señor la dio en un día martes por la mañana. Después está la parábola de la fiesta de las bodas, Mateo 22. Esta es otra ilustración de la misma enseñanza. Israel y su dirigente rechazaron la oportunidad que Dios les daba. Ahora esa misma oportunidad será dada a otras naciones y pueblos. Todos son convidados a esta gran fiesta, pero necesitan traer su vestido de boda, el cual representa la fe en Jesucristo. Hace 24 horas atrás, un grupo islámico radical atacó un gran centro de teatro en Rusia, en Moscú.
murieron un montón de personas. ¿Escucharon la noticia? ¿La vieron? Bueno, si no la vieron, repasen las noticias en el internet ahí, pero fue una noticia espantosa. Bueno, el tema es que Moscú trató de averiguar quién había hecho ese crimen. No lograron descubrir porque los que entraron, mataron, hicieron desastre y se fueron, ¿verdad? Y se escondieron y desaparecieron. Pero 24 horas después, los dirigentes de ese grupo publicaron una explicación en la prensa mundial y dijeron que habían atacado a ese centro de arte para mostrarle al pueblo ruso de que ellos, o sea, los del grupo terrorista, los detestaban a ellos porque no compartían su fe. O sea que en el fondo es un crimen religioso. Y ustedes saben que los musulmanes tienen muchas variantes y muchos grupos. Algunos son gente pensante, la mayoría son medios locos y hay unos asesinos que no permiten que otra persona piense diferente que ellos. ¿Saben quiénes son sus enemigos número uno? Los rusos y los norteamericanos. O sea, nosotros estamos en la lista también adentro. Así que cuando uno dice, no, hay que cuidar nuestras fronteras, es bueno cuidarlas porque no sabemos el que entra qué intenciones trae. La parábola de la fiesta de boda. Hay que estar dentro de la fiesta y no fuera de la fiesta para ser de bendición. La cuestión del tributo. Este tal vez es uno de los episodios más conocidos del Nuevo Testamento y que nos habla de nuestra responsabilidad en entregar a la iglesia una ofrenda, un diezmo, una parte de lo que ganamos. ¿Para qué? Para el sustento de la iglesia, para que la iglesia exista, para que la iglesia avance, para que la iglesia tenga luz para pagar la cuenta, agua que se sostenga, etc. Todo eso es parte de la cuestión del tributo. Entonces habían diferentes puntos de vista. Ustedes conocen la historia. Se los digo en 30 segundos. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Dio la clase de economía más impresionante de la historia usando una moneda. Entonces, cuando vio que todo el mundo estaba ahí hablando y hablando del asunto, bueno, él levantó la moneda que alguien le había pasado y la mostró y dijo, ¿qué hay aquí? Entonces, una moneda, dijo alguien. Ah, mira qué interesante, una moneda. Y yo me lo imagino al Señor Jesús con esa cara de maestro que provoca la inteligencia de los demás y se queda observándola y por acá y por allá. Y dicen, ¿qué ven aquí? Y él la mostró. Oh, dice, aquí está el César. Era una moneda romana. Entonces, y al otro lado, pues al otro lado no había nada más que la figura del pueblo de donde representaba esa moneda. Entonces, el Señor quedó de nuevo mirando la moneda y le dijo, bueno, entonces, ¿a quién le pagamos los impuestos? ¿Hay que pagar impuestos aquí o no? Pues sí, todo el mundo se quejó un poquito, ¿verdad? Que no. ¿Alguien nos ha quejado por los impuestos? ¿Van a subir los impuestos este año, hermana Helen? Ya subieron, ¿verdad? Las casas van a pagar más, los negocios van a pagar más, sí, las placas de los carros van a costar más, todo sube. Entonces, le preguntó el Señor a la gente, dice, bueno, entonces hay que pagar impuestos, pues sí, hay que pagar a los romanos, que a esto, que a lo otro. Bueno, al César, démosle que lo que le corresponde a ese César. Pero a Dios, dice, hay que darle también lo que le corresponde a Él. Y está esa famosa cuestión del tributo. Es decir, el Señor nos bendice. El Señor multiplica nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos. Todo lo hace para que abunden las familias de todos nosotros lo necesario. ¿Hay que ahorrar? Sí, hay que ahorrar.
¿Hay que gastar? Hay que gastar. ¿Hay que pagar los impuestos? Ya sabemos que sí. Hay que pagar los impuestos. ¿Y a Dios qué le damos? Entonces, esa enseñanza que el Señor entregó en ese martes antes de morir, nos estaba enseñando a una hora que ustedes y yo somos responsables de sostener nuestra iglesia. Y siempre para un pastor la tradición es que no deben hablar mucho de dinero porque siempre piensan, oh, entonces hay que subirle el salario al pastor. No, necesariamente. Pero si hay lo suficiente en el tesoro de la iglesia, ha de alcanzar para todo lo que se necesita. Y en esta iglesia, gracias a Dios, sigue alcanzando. A veces nos hemos tenido que apretar el cinturón, pero el Señor no ha fallado, ni la iglesia ha fallado. Y esa es la cuestión del tributo, porque no nos preguntan si queremos pagar impuestos o no. Simplemente es una obligación legal más encima. Uno de los trabajos que mi esposa realiza en ese lugar donde trabaja, que no puedo decir su nombre por asuntos de confidencialidad. No dije nada, ¿verdad? ¿Saben cuál es la pregunta más común que le hacen a ella? Es, ¿por qué me subieron las cuotas de la casa? Dice, su casa sigue valiendo lo mismo, el valor que usted está pagando sigue siendo el mismo. Dice, pero los impuestos subieron. Dice, ay, pero otra vez suben los impuestos y no deberían hacer eso ya. Y ella le pregunta, ¿usted votó en las elecciones del año pasado para que no subieran los impuestos? No, dice. Bueno, si no votó, es como que aprobó que subieran los impuestos. O sea que si uno no participa ni a favor ni en contra, hay que aguantarse lo que hay. Pero una vez que se vota y se hace eso ley, es obligación para todo mundo los impuestos que suben. ¿Sabe que el Señor no ha subido los impuestos desde que Él creó el diezmo? ¿Sabía usted, hermana tesorera, eso? Él no ha subido los impuestos. Pero pregúntele aquí a la hermana Helen cuánto ha subido los impuestos de la ciudad. ¡Qué maravilla! El Señor no ha subido los impuestos los últimos 5,000 años. El 10º evento después de lo anterior, los saduceos arremeten contra el Señor. Los saduceos era un grupo de fariseos que no creían en la resurrección. No creían. Habían ideado una buena pregunta de tal modo que pensaron que con esa pregunta podrían pillar a Jesús, hacerlo tambalear en su respuesta y a ver si ahí conseguían inculparlo de algo. Ese era el plan de los saduceos. ¿Y por qué pensaron que de esta manera el maestro no saldría bien? Pues entrañaba una poligamia en el cielo. ¿El Señor tolera la poligamia? No, no tolera la poligamia. Entonces, el Señor les demostró que ellos erraban ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y el Señor hace una corrección en esto, aún con una creencia que algunos creían y que hoy todavía mucha gente cree, de que cuando muramos y estábamos bien casados aquí, nos íbamos a encontrar con nuestros esposos allá arriba. El concepto es este: estamos casados aquí en la tierra, ambos somos creyentes, ambos somos salvos. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a hacer matrimonio, vamos a ser parte del reino del Señor. Punto. Nos vamos a reconocer. Yo voy a ver a la hermana Helen y decir, hermana Helen, ¿cómo le va? Gusto de verla, ¿cómo ha estado? Y ella no me va a empezar a contar, oye, quedaste con deuda, no me alcanzó para pagar allá. Okay, no.
Ahora, si empieza con eso, yo me doy vuelta y me voy al resto a hablar ahí con Abraham o con lo que sea. Gusto de verte, le digo, y bye, y bye. Lean esos 3 pasajes. ¿De quién es hijo el Cristo? Ahora es el Señor el que hace una pregunta a sus enemigos. ¿Cómo puede un hombre llamar Señor a su propio hijo? Él es el hijo del Padre, ¿verdad? Y cómo ahora el Padre va a tener que agachar la cabeza frente al Hijo. Esa es una cosa difícil de entender. Quizás hoy a nosotros nos parezca cosa sencilla la respuesta, pero en aquel momento hizo callar a sus interlocutores. Jesús era un maestro de la dialéctica más que suficiente para que, más grande y suficiente que la sofisticación que tenían ellos de ciertos conceptos. ¿De quién es el Hijo el Cristo? El Hijo, el Cristo, no es hijo uno de otro, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué son? Uno solo. Esa es la respuesta. Uno solo. Entonces ellos jamás van a pelear, jamás Jesús va a decir, oye Espíritu Santo, pues ponte las pilas que no estás haciendo nada. Y el otro se va a enojar. No, ellos son uno constantemente, solo que su manifestación es a través de 3 acciones distintas. Pero quien actúa realmente en cada una son los 3 a la vez. Esa es la idea. Ahora, era una corrección importante porque algunos dicen, ¿tú qué te crees aquí si tú andas con calcetines? No habían calcetines en ese tiempo, con chalas de sandalias y cosas así, y nuestro Dios está allá arriba en el trono. Y bueno, Él está allá, yo estoy acá, pero Él soy yo y yo soy Él. ¿Y cómo quedarían los fariseos ahí? Totalmente perdidos y turbados. Jesús acusa a escribas y fariseos, pues había que acusarlos porque todos ellos eran la fuente de la corrupción. ¿Se acuerdan de lo que vimos recién de lo que pasaba en el templo? Había una cuota, o sea, una mordida, una por debajo de la mesa para el sumo sacerdote. Y así el sumo sacerdote a esa hora se iba a dormir la siesta y no miraba nada. Aunque estuvieran haciendo barrabasadas ahí a la orilla del templo, él no hacía comentarios. Sí. ¿Puede ser la diferencia entre escribas y fariseos? ¿Quiénes son? ¿Quién? Los escribas y los fariseos son la descripción más o menos de una misma tarea, aun cuando el fariseo era el que tenía la autoridad y el escriba era aquel que tomaba nota de todos los acuerdos. Por eso de ahí viene la palabra escribano o también la palabra notario, que es aquel que hace un registro escrito de lo que está pasando. Porque como sucede en toda reunión donde hay muchas mentes opinando, al día siguiente ¿se acordaban de todo? ¿O de los acuerdos que habían llegado? No. Entonces el fariseo descansaba en el escriba. Así que eso para... Sí, eran los que sabían la ley. El escribano también sabía la ley, pero también sabía escribir lo suficientemente de buena manera para interpretar la opinión o el acuerdo del grupo. Buena pregunta. Gracias. Excusa a escribas y fariseos. ¿De qué los excusa? De corruptos. Lamentablemente eso sigue siendo parte de la historia. Entonces, bueno, ¿dónde está la razón entonces? Por eso para nosotros este librito que está aquí es tan importante. Y por eso muchos nos tildan de fanáticos de la Biblia. Porque lo que usted y yo decimos siempre, y si no lo decimos, aprendamos a decirlo, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, yo no lo creo. Porque esta es la palabra inerrante y fiel de Dios. Entonces, no necesito que alguien más me venga a decir lo que hay que hacer, porque Dios ya aquí lo dijo.
Número 13. Unos griegos buscan a Jesús. No se dice cuándo ocurrió, pero Juan lo relata en el capítulo 12. Pero la mayoría le sitúa el martes todavía en el templo. Personas de tierras lejanas le traían un homenaje en contraste con los gobernantes judíos que ya ultimaban los detalles para deshacerse de él. No se olviden que los griegos, hermanos, fueron una civilización pionera en la historia de la humanidad. Gente muy pensante, muy lógica, muy de meditación. Ahí tenemos a personajes como Aristóteles y tantos otros que hicieron filosofía, matemáticas y explicaron tantas cosas del pensamiento humano que es impresionante que ellos, desde lejos, analizando lo que Jesús estaba haciendo y diciendo, van a reconocerlo y le dicen, tú eres especial. Creemos que tú eres un representante legítimo de Dios. Y le llevaron unos regalos. Algo que nos debe recordar a nosotros cada 4 años es a los griegos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el mundo cada 4 años? No estamos en astrología. Estamos en... ¿Qué pasa cada 4 años del deporte? Las Olimpiadas. ¿Quién inventó eso? ¿Ustedes quieren aprender de historia de las Olimpiadas, de cómo empezó eso? Lean las cartas de Pablo. Ahí está la historia de las Olimpiadas. Lean a Pablo. Cuando él habla de la carrera del creyente. ¿Por qué estaba hablando de la carrera? Porque las carreras fueron parte de las Olimpiadas. ¿Y qué representa una carrera? ¿Una carrera se corre nomás por correr o se corre para ganar? Para ganar. Y aunque no gane, yo puedo tener una ganancia espiritual dentro de mi corazón simplemente por el hecho de que competí, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana es una carrera, dice Pablo. ¿O no? ¿Habla de una carrera? Exacto. No está hablando de otra cosa más que de las Olimpiadas. Así que es interesante cómo el Señor Jesús agradeció este gesto de los griegos. Enseñanza sobre la incredulidad de los judíos. Juan 12, 37 al 50. ¿Por qué los judíos y especialmente los gobernantes no creyeron en Jesús a pesar de la aplastante evidencia de su mesianismo, poder y milagros? Ese es uno de los problemas más difíciles de las Escrituras. Juan solo se concreta a decir, para que la Escritura se cumpliese. Hermanos, no hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Así que cuando usted empieza a hablarle de Cristo a una persona y ve un granito de apertura en su mente, usted siga. Cuando esa persona le niega y le niega, mejor déjelo tranquilo. Porque no lo va a hacer cambiar. Usted no lo puede hacer cambiar. El único que lo puede hacer cambiar es el Señor. Claro. También, no tirar las perlas a los cerdos. La ofrenda de la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda? También sucedió ese martes. El Señor estuvo entonces en un culto, estuvo ahí en el templo y estuvo observando. Y alguien de ustedes dijo, no, ¿qué voy a dar ofrenda si yo tengo $1 nomás? Pero esta viejita ni $1 tenía. Tenía lo que hoy consideraríamos un centavo, 2 monedas de centavo. ¿Qué compramos con 2 centavos hoy en día? ¿Nada? ¿Cierto? Solo nos alcanza para el cambio, sí, 2.95, más el impuesto 97, entonces ya aquí completo, dice el otro. Pero realmente uno por sí mismo no puede comprar nada. Bueno, en el tiempo de la viejita tampoco. Ustedes se saben la historia. ¿Cómo hizo ella para ofrendar? ¿Cuál era la costumbre de los fariseos cuando ofrendaban en el templo? ¿Saben? Algunos no solamente hacían ruidos, contrataban al trío Los Panchos.
El trío de los Panchos se ponían aquí y agarraban las guitarras y la trompeta, y cuando decían, y ahora viene la hermana María Elion a ofrendar, y empezaban a cantar ahí una canción de cómo ella tiene tanto dinero y tanto bonito y va a venir a dejar una ofrenda generosa. Y entonces la hermana venía aquí con una bolsa grande y 25 docenas de tamales. Lo que estoy tratando de probarles también con esto, hermanos, es que el Señor en su última semana, en estos domingo, lunes, martes, miércoles y más bien un pedazo del jueves, porque del miércoles no hay tanta información, pero en estos días el Señor hizo un resumen de todo lo que había enseñado en 3 años. En realidad es eso. Porque si ustedes se fijan en todas las parábolas y eventos que estamos viendo, no estamos casi viendo un chispazo de las enseñanzas más distinguidas del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante recordar lo que pasó en esta semana. Además de la tremenda atención del Señor Jesús, de pensar que mientras estaba enseñando, en un momento u otro, que él exactamente no sabía, lo iban a arrestar. Y cuando lo arrestaran, iba a ser para matarlo. Ahora, si yo supiera que el próximo martes me arrestan y me van a someter a unos interrogatorios como interrogaron a Jesús, yo no sé cómo estaría hoy. ¿Alguien podría estar tranquilo? El martes hubo la parábola de los talentos, las parábolas de los talentos que nos preparan para el servicio superior en la obra del Señor, cosa que hemos visto aquí en generaciones y generaciones de la iglesia por los últimos 20 años. Personas que han dicho, yo no puedo hacer eso. Y después de 3, 4 meses están haciéndolo como el más experimentado maestro, el más experimentado siervo o sierva, el encargado de la música, el encargado de los números, el encargado de esto y de lo otro. Y el Señor provee todo ese talento. El juicio final es el evento número 19 que relata Mateo 25. Y este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, con un cuadro completo de cómo la bondad hacia la gente común afectará nuestro destino en la vida eterna. Hermanos, ser santos dentro del templo es lo más fácil. Hay que ser santo en la calle. Y cuando nos digan una torpeza, responder con una bendición. Cuando nos den un empujón, responder con bendición. Cuando nos insulten porque hablamos inglés o no hablamos, que hablamos español o no hablamos, que hablamos chino o no hablamos. En todos los casos, que una sonrisa de gratitud llene nuestro rostro y no una maldición al prójimo. Allí se ven los verdaderos cristianos. En el templo somos todos santitos. En la calle te quiero ver chiquito. Miércoles. En este día no hay registro de qué hizo Jesús. No hay. Acuérdense, para los judíos el día comenzaba muy temprano. 6 de la mañana ya todo el mundo estaba iniciando su día, ¿verdad? Y de ahí al mediodía ya había pasado mediodía, ¿verdad? Y eso, no hay relatos bíblicos. Y aunque no es con certeza completa, se estima que durante el atardecer de ese miércoles sucedió el complot para prender a Jesús. Es decir, no estuvo participando exactamente Jesús en este complot, pero estaban desarrollándose los planes entre el Sanedrín y sus autoridades. Fíjense que Anás, justo en esos días, estaba entregando el poder y la presidencia del Sanedrín, y el gran Caifás estaba tomando el control de eso.
pero habían dentro de eso como un juego político. ¿Se acuerdan que hablamos de la política el miércoles pasado? Porque habían opiniones distintas ahí de qué hacer, qué no hacer, acusar a Jesús o no acusarlo, o simplemente agarrarlo y darle un palo en la cabeza, o crucificarlo, como era lo más llamativo y lo más impresionante. ¿Qué hacer? Y allí se prepara y resuelven finalmente matar a Jesús. ¿Alguien citó la ley? No. ¿Alguien citó el Antiguo Testamento? No. ¿Alguien expuso un razonamiento claro para encontrar culpable a Jesús? No. Simplemente lo declararon para ser crucificado porque les caía mal. Punto. No hubo un delito que perseguir. La oportunidad ansiada vino cuando Judas se comprometió a entregarlo por medio de una traición. Hermanos, aquí hay algo que repasamos bastante el miércoles pasado. Pero aquí viene la cena de la Pascua. Varios sucesos acontecen durante esta cena. Está el Señor Jesús con sus apóstoles. Él anuncia que alguien lo va a traicionar. Y empiezan ahí, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y finalmente el Señor descubre a quién lo va a traicionar. Sí. Claramente. Él lo sabía, por supuesto. Claramente. Así que con este punto tan bonito terminó la cena. Con que el Señor iba a ser entregado por uno de los apóstoles para ser crucificado. 22. La agonía en Getsemaní. Ahora, quiero repasar esto un poquito. Domingo de entrada triunfal, reconocimiento, algarabía, saludos, bendiciones. Lunes ya empiezan estas grandes lecciones que el Señor va dejando como resumen a todo, y yo voy intuyendo una presión tremenda dentro de su corazón. Llega el martes, se multiplica. Todo lo que hizo el lunes se multiplica en cantidad y en emoción el día martes. Miércoles el Señor no aguanta más y se desaparece. De alguna manera Él logra desaparecer. Yo pienso que Marta y María ahí algo hicieron. Encontraron, no sé, un cuartito, lo escondieron en un closet. Algo hicieron para que el hombre pudiera descansar y recuperar fuerzas, no solamente físicas, sino emocionales, porque ahora venía lo último. Llega el jueves, empieza todo el escándalo de que están en reunión allá los del Sanedrín, ahora corrieron para acá, que ahora están allá, y pasa todo eso hasta que más o menos a las 11 de la noche nuestra, o sea del jueves, ya es viernes para los judíos. Desde las 11 de la noche y las 4 de la mañana, el Señor anduvo ¿en cuántos juicios? 7 juicios. En 7 cortes. En cada corte un grupo lo acusó y otros se burlaron de él. Donde se burlaron de él fue en las cortes romanas. Pilato fue el único que más o menos hizo un buen trabajo, que no lo insultó. Como Herodes, que se burló, lo vistió con ropas ahí escandalosas y se mofó de él, se burló abiertamente. El incidente más conmovedor de toda la historia es que en ese momento, después que él salió del lugar donde tuvieron la cena, en el famoso aposento alto, el Señor no aguantó más y se recogió un poquito a orar. Ahí está, la agonía en Getsemaní. Hay un texto que dice que entre las lágrimas del Señor salió sangre, anticipando el padecimiento que iba a él tener. Pero yo me imagino que ahí el Señor realmente estaba quebrado. Porque la otra cosa que no olvidemos que Él, aunque era 100% Dios, también era 100% humano. Y uno como humano en una cosa así dice, ¿y quién me metió en esto? ¿Valdrá la pena morir por esto?
esta bola de malcriados y hay una crisis dentro de él. Y por eso él llora y ¿qué hace? Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, que no me tenga que yo, si me das una semanita en ruidoso para descansar o algo. No. Él mismo dice no y dice, escrito está, así que sigamos adelante. La agonía en Getsemaní. Después de eso viene el famoso arresto. Pedro trata de salvarlo. Ustedes saben que Pedro era medio bruto, el pobre. Agarra una espada y le saca la oreja al otro. El Señor lo regaña y le dice, hay que ser entusiasta, pero no para tanto. No le andes cortando la cabeza a los hermanos en la iglesia, etcétera. Entonces, de todas maneras, el Señor fue arrestado. Eso, más o menos, 10, 11 de la noche del día jueves, que para el judío ya era viernes. ¿A qué hora empezaba el día judío? Más o menos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. La hermana Gladys tiene un hábito bien curioso. Se despierta a las 5 de la mañana. Y yo me despierto a las 5, 1 minuto. Así que yo preparo un café y me voy al segundo piso y mientras eso sucede, yo tengo la bendición de una ventana que da en ese lugar y cuando el sol empieza sus primeras, son las 5:30. 1/4 para las 6, hay otros rayitos más. Bueno, en todo ese proceso, Jesús fue paseado entre Herodes, los fariseos, 3 veces con Pilato, 2 veces con Pilato, y la segunda vez Pilato dice, ya está bueno con esto. Ya está bueno con esto. ¿A qué hora fue eso con Pilato, lo último? Probablemente más o menos a la hora que la hermana Gladys se levanta, a las 5 de la mañana. Porque, ¿qué pasó después? No, pusieron varias cosas más, pasaron todavía. Fue sentenciado. Inocente fue sentenciado. ¿Qué hicieron con él después de eso? Lo bofetearon. Lo azotaron. Lo desnudaron. Hermanos, y yo lo digo muy rápidamente y muy livianamente suena, pero desnudar a una persona hoy todavía sigue siendo una cosa muy impactante. En el tiempo de Jesús, entre los judíos, eso era una irrelevancia tremenda, era una cosa, pero y el Señor ahí se quedó. ¿Trató de arrancar? No. ¿Llamó a la policía? Estaba toda corrupta, así que no valía la pena. Entonces, fue arrestado el Señor, el juicio ante el Sanedrín, la negación de Pedro, día viernes. Bueno, el Señor ya estaba a punto de ser crucificado. Estamos hablando ya de ese viernes, más o menos a las 8 de la mañana. Termina el proceso, Jesús es encaminado hacia el Gólgota y allí es crucificado. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. La hora que da el Nuevo Testamento no es 9 de la mañana. Ellos ahí dicen, ¿cómo dice ahí, hija? ¿La hora tercera? ¿La tercera o novena? Acuérdense que ellos tenían un horario distinto. No traje un reloj para haberles mostrado, pero la equivalencia es exactamente la misma. El asunto es que Jesús, después de Pilato, fue azotado, Barrabás es liberado y Jesús es crucificado. Ese es el gran evento del día viernes. El día viernes, ¿a qué hora termina el momento de la crucifixión?
el momento de la crucifixión, dice la palabra que el Señor murió, expiró, pronunció su última palabra a las 3 de la tarde. Ya se estaba acercando el Shabbat, el sábado judío. Faltaban apenas unas 3 horas. ¿Qué había que hacer en 3 horas? ¿Sabes lo que había que hacer? Había que bajar a Jesús, desprenderlo de la cruz, medio limpiarlo al pobre Jesús, aún más taparlo, envolverlo. Y mientras eso se practicaba, alguien preguntó, ¿y dónde lo vamos a enterrar? ¿Alguien tiene la póliza de sepulcro del Señor Jesús? No había. Alguien dijo, pero el Señor no tiene dónde ser sepultado. ¿Quién aparece ahí? José de Arimatea. José de Arimatea dice, Él es mi Señor. Yo lo voy a sepultar en mi, ¿cómo se dice? Mausoleo familiar. Nadie pregunta, ¿vas a cobrar o algo así? No, todos callados. Porque ya el ofrecimiento de él ya era algo tremendamente generoso. Entonces las mujeres, mientras todo eso ocurría, lo medio envolvieron, lo medio limpiaron, lo medio prepararon para llevarlo. Las 3 ya eran las 4, de las 4 ya eran las 5. Quedaba menos de 1 hora para que el Señor Jesús fuera llevado hasta el lugar donde iba a ser sepultado. Era cosa de llamar un auto, ¿verdad? Un auto fúnebre y subirlo y llevarlo. No, había que llevarlo a mano, en brazos. ¿Cómo lo hicieron eso? Entre la lloradera que había, las mujeres judías se contrataban algunas para que gritaran y lloraran. Era una cosa impresionante. El cuerpo de Jesús es trasladado a ese lugar y así como que dicen de panzazo, lo logran poner dentro de esa tumba. Y entre todos, no sé cómo hicieron eso, movieron esa tremenda roca ¿para qué? Sí, como diría alguno, para que no escapara o nadie lo robara. Porque ahí había una tendencia de algunos que decían, no, que si lo dejamos aquí, entonces van a creer que pasó esto. No, que si se lo roban, pasó esto otro. Y todo un misterio. Bueno, finalmente, después de que ya había terminado el día viernes judío, ya estábamos en el sábado judío y llega una orden de los romanos con una guardia especial para que pasara la noche allí. Ese es el cuadro de Jesús. El sábado, ese sábado que comienza la noche del viernes y que termina en el amanecer del domingo, el Señor estuvo en el sepulcro. El domingo, Jesús resucita. Llega el día glorioso de la resurrección. Nuestro Señor se yergue vencedor de la tumba, de la muerte, del diablo y del mismo infierno. Toda la obra de redención está consumada en su resurrección. Jesucristo vive y vive para siempre. Y a Él sea por siempre toda la gloria y el poder, la honra y la alabanza. Así sea, y todos decimos ahora, amén. Y quiero mostrarles esta ilustración que encontré. Por supuesto, este no es el lugar donde Cristo fue sepultado, pero era muy parecido. ¿Y qué vemos ahí? Una tumba vacía. Y como dice la tradición, con un pedazo de manto todavía ahí en el sepulcro. ¿Cómo salió Jesús de ahí? Salió caminando, hermanos. Salió caminando porque resucitó. No fue alguien adentro y lo sacó ahí a la mala y se lo llevó, lo escondió. No, hermanos, una cosa es un cuerpo vivo y otra cosa es un cuerpo muerto. Un cadáver pesa el doble de lo que pesaba la persona en vida. Entonces, Jesús salió caminando porque Él resucitó. Y después salió con una facultad, por supuesto,
que solo la tiene el Hijo de Dios. Él se dejó ver cuando Él quiso que lo vieran, y cuando no quiso que lo vieran, pues nadie lo vio. Y no era que estaba jugando a las escondidas, simplemente estaba ejecutando un plan soberano para que en los momentos adecuados Él se presentara, en primer lugar, ¿frente a quiénes? A sus propios discípulos. Camino a Emaús, Él tuvo un diálogo con ellos. Pero después llegaron a la casa y el Señor Jesús, ¿por dónde entró? Algunos piensan que entraron por la puerta. El Señor Jesús no entró por la puerta. Simplemente el Señor Jesús entró y se puso en el centro de los discípulos. Y don Tomás le dijo, si no viera no creo, y ahora quiero tocar más encima. Tócame, le dijo el Señor Jesús. El próximo domingo vamos a celebrar que el Señor vive y que resucitó de entre los muertos y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Porque aunque hemos sido redimidos y perdonados, no hemos dejado todavía esa vida de celos, de maldad, de pensar cosas de repente que no corresponden. Y todavía no estamos en esa calidad de santidad que tendremos cuando estemos frente al Señor. Mientras tanto, tenemos que seguir viviendo vidas que representen lo que el Señor hizo mientras estuvo con nosotros. Porque si andamos portándonos, reaccionando, hablando, opinando y diciendo cosas que no corresponden a lo que el Señor hizo, entonces no somos verdaderos seguidores. Somos más bien malos imitadores. Así es que este recogimiento que logramos a esta hora se nos quede pegadito, porque el jueves es Jueves Santo y el viernes es Viernes Santo. Que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y que cada uno de nosotros el próximo domingo celebre lo más maravilloso que podemos celebrar sobre la faz de la tierra. Porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Pues condenados por la eternidad. Así de sencillo. Condenados por la eternidad. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra y en tu palabra encontrar paso por paso, día por día, la culminación de un ministerio que llevaste por 3 años y que ha sido tan grande que eres el único personaje en la historia de la humanidad que ha logrado no solamente transformar a la humanidad, sino también colocar un nuevo calendario sobre la faz de la tierra. Hoy, Señor, es Jueves Santo y como dice el calendario es jueves 27, pero del año 2024. Quiere decir que hace 2024 años atrás tú llegaste a este mundo para redimir al ser humano, especialmente aquel que te recibe como Salvador personal en su vida. Señor, tú hiciste ese cambio. Tú moviste las estrellas y el planeta para que todo se ajustara exactamente a tu calendario. ¿Quién más puede hacer eso sino el Hijo de Dios? Por ello, Padre, te bendecimos, te agradecemos y te alabamos esta tarde, porque en una semana como esta, tú culminaste tu misión aquí en esta tierra. Y hoy, aunque nos acompañas espiritualmente, nos miras desde el trono de tu gracia para ver cómo andamos tus hijos. Así que, Padre, fortalece nuestras vidas espirituales, fortalece nuestro compromiso para contigo y que la presencia del Espíritu Santo siempre nos esté guiando, redarguyendo, corrigiendo y animando cuando sea necesario. Y a ti, Padre, toda la honra, toda la gloria también para ti, porque finalmente
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestro maravilloso Dios. Padre, llévanos a casa, danos una noche de paz y de tranquilidad y que los próximos días sean de reflexión, pero también que terminemos con una celebración entusiasta porque somos tus hijos y porque en ti tenemos el regalo de la vida eterna. Padre, ponemos a cada uno de los que estamos aquí en tu presencia, pero también a cada miembro y a cada familia de la iglesia. Bendícelos en esta noche. Y todo esto lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que el Señor les bendiga